Bueno, es un placer enorme poder iniciar este encuentro y quien nos va a dirigir las palabras iniciales es Monseñor Daniel Blanco. Monseñor es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José, pero también es el presidente del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe. Gracias, Monseñor, por abrirnos este espacio. Muchas gracias, Padre Gustavo, y un saludo para todos. Buenas tardes, creo, buenas noches para la gran mayoría. Agradecer de verdad este encuentro y saludar a todos los que se han unido a esta reunión, tanto de México como Centroamérica y el Caribe, y aquellos que nos acompañan desde Roma. Bueno, ya el Padre Gustavo tuvo la amabilidad de presentarme. Mi nombre es Daniel Blanco, soy el obispo auxiliar acá en San José, Costa Rica, el obispo encargado de la Comisión de Movilidad Humana, acá también en Costa Rica, y presidente del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe, que conocemos con las siglas OSMECA. Y pues para OSMECA es un placer enorme realizar este encuentro de reflexión a partir del reporte anual sobre buenas prácticas pastorales con personas en movilidad humana en el 2022, tanto acá en Centroamérica como México y el Caribe. Saludo de mi parte y de todo el observatorio a nuestros panelistas, a su eminencia el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango y presidente de la Red Clamor, al reverendo padre Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a la hermana María Eugenia Vázquez, presidenta de la Asociación Escalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana, y también a nuestros investigadores, al doctor Abelardo Morales, que es el coordinador de investigación del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe, y a la máster Magali Zúñiga, investigadora que tuvo a cargo la preparación del informe sobre la pastoral migratoria en México, Centroamérica y el Caribe, con el título Libres para elegir si migrar o quedarse, que son las buenas prácticas pastorales en el 2022. Les invito a iniciar pues este encuentro con la oración que nos regaló el Papa Francisco para la Jornada Mundial número 110 de Migrantes y el Refugiado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, somos tu iglesia peregrina que camina hacia el reino de los cielos. Cada uno de nosotros habita en su propia patria, pero como si fuéramos extranjeros. Toda región extranjera es nuestra patria. Sin embargo, toda patria es para nosotros tierra extranjera. Vivimos aquí en la tierra, pero tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. No permitas que nos constituyamos en amos de la porción del mundo que nos has dado como hogar temporal. Ayúdanos a no dejar nunca de caminar, junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes, hacia la morada eterna que tú nos has preparado. Abre nuestros ojos y nuestro corazón, para que cada encuentro con los necesitados se convierta también en encuentro con Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, un saludo para todos y le cedo la palabra al padre Gustavo Meneses, que es el director ejecutivo de OSMECA. Muchas gracias, que los bendiga y un gusto haberlos saludado. Muchas gracias, Monseñor, y reiterar el agradecimiento a todas las personas que de manera muy importante se están uniendo a este encuentro. Brevemente les voy a presentar la agenda que desarrollaremos. Primeramente tendremos a la máster Magali Zúñiga, que nos hará una presentación general de los hallazgos del informe sobre pastoral migratoria en México, Centroamérica y el Caribe, y que llevaba como título Libres de elegir si migrar o quedarse, buenas prácticas pastorales en el 2022. Posteriormente tendremos la participación de nuestros panelistas. En un primer momento será el padre Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral.
Posteriormente, Monseñor Álvaro Ramazzini, y cerraremos con la hermana María Eugenia. Bueno, Monseñor Álvaro Ramazzini es el obispo de Huehuetenango, en Guatemala, y es el presidente de la Red Clamor de Latinoamérica. Y cerraremos con la hermana María Eugenia Vázquez, que es la presidenta de Ascala, la Asociación Escalabriniana. Y después de la presentación de nuestros panelistas, tendremos un espacio de diálogo a partir de preguntas y respuestas. Entonces, yo le doy la palabra en este momento a Magali. Magali ha sido pues ya por 2 años consecutivos, la investigadora que se ha encargado de elaborar los informes sobre buenas prácticas pastorales. Estos informes son publicados por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en su sitio web. Nosotros, OSMEC, ha tenido el privilegio, y estamos profundamente agradecidos con el Dicasterio, de confiárnoslo ya por 3 años consecutivos, la redacción y preparación del informe. Magali, somos todos tuyos. Gracias, gracias, padre. Ahí le voy a pedir tal vez nada más ayuda de estar mirando los que están pidiendo permiso para unirse. De verdad, muy, muy bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de que puedan acompañarnos, agradecerles mucho la presencia, el interés. Para nosotros es una ocasión de muchísima alegría poder compartir este evento a partir de la realización del informe de buenas prácticas pastorales que está hecho justamente para ayudar a fortalecer y mejorar las prácticas pastorales en la región con las personas en movilidad. Entonces, la idea de esta presentación es hacer un resumen bastante apretado de lo que contiene el informe, más con el interés o con el objetivo de invitarlos a leerlo, a revisarlo. Tiene muchísimos, bueno, tiene 40 buenas prácticas que son todos casos muy interesantes. Agradezco muchísimo a todas las personas y organizaciones que tuvieron a bien compartirnos su experiencia para poder incluirla en este informe. Voy a compartir la presentación. La presentación se las vamos a hacer llegar, la vamos también a colocar pues en el canal del observatorio, igual que la grabación de este evento. Y ustedes van a ver que tiene más texto del que yo voy a decir aquí, precisamente pues para que luego, si ustedes la quieren repasar, se pueda comprender. Sí, entonces, bueno, este es el informe de buenas prácticas pastorales correspondiente al año 2022. Iniciamos haciendo una breve reseña del contexto de la región para este año y lo resumíamos como una serie de factores que conducen a una migración denominada como de alto riesgo, ¿no? Ya sabemos que nuestra región centroamericana, México-Caribe, es un corredor global de migración en ahora casi que en todas direcciones, pero especialmente sur-norte, donde hemos venido viendo incremento de flujos migratorios con gran presencia de grupos familiares, es decir, mujeres, niños, adolescentes, principalmente de Centroamérica, el Caribe, México y Venezuela. Y también vemos que hay una alta peligrosidad en las rutas de este corredor por su geografía, por el clima y por la presencia de organizaciones criminales. Además, vemos que pues para momento temporal se mantienen las políticas de control y rechazo de migrantes de parte de los Estados Unidos en sus fronteras, junto con la presión de dicho país para que los países de tránsito retengan a los solicitantes de refugio, generando así grandes contingentes de personas detenidas, deportadas y varadas en un país.
de tránsito. Vimos también el aumento de inestabilidad política, inseguridad y corrupción en los países de origen en nuestra región, la actividad de organizaciones criminales que lucran con el tráfico de migrantes y, por lo tanto, el aumento de la desprotección de los derechos de los migrantes en los países, no solamente de tránsito y destino, sino también de origen. Vemos también secuelas psicosociales importantes de la experiencia migratoria misma y políticas y narrativas populistas antimigrantes en los países de tránsito. Entonces, bueno, un factor importante o más bien un elemento que destaca en este informe es que pues toda esta situación conduce claramente a un desbordamiento de las capacidades de la iglesia, ¿no? Sobre todo en ciertos puntos y en ciertos momentos. Los recursos son insuficientes, persiste además la deficiente gobernanza migratoria que deja el camino libre a las organizaciones criminales en muchos casos y esta proliferación de las narrativas populistas antimigrantes y antidefensores de los migrantes. ¿Verdad? Que ya entonces ya no van solo contra los migrantes las narrativas, sino contra las personas que los defienden, que defienden sus derechos. Entonces, de ahí la necesidad de impulsar el desarrollo y la protección de los derechos humanos en todas las comunidades para hacer valer el derecho de elegir si migrar o quedarse, ¿verdad? Esta sería como la necesidad de la región de poder fortalecer las condiciones de vida para que las personas realmente pudieran tomar esta decisión con libertad y no ser forzados a desplazarse. Los 40 ejemplos de buenas prácticas pastorales que están en este informe provienen de 7 países de la región. Aquí están representadas 17 órdenes, congregaciones, carismas y tipos distintos de organizaciones, siendo 9 de ellas congregaciones femeninas. Y hay 40, de las 40 prácticas, 16 son lideradas por congregaciones femeninas, 9 por congregaciones masculinas, 9 por organizaciones pastorales diocesanas de movilidad humana, 3 por Cáritas y 3 por una asociación civil en colaboración con un sacerdote diocesano. Y nos interesó hacer este recuento justamente para enfatizar la diversidad de formas en las que estas buenas prácticas se han creado y han podido mantenerse funcionando en el tiempo. La valoración general, el informe, además de presentar la colección de buenas prácticas, presenta una valoración general de ellas en su contexto y pues a esto paso a referirme en términos de pues estas grandes categorías de relevancia, sostenibilidad, proyección e innovación. Pasando a la parte de, se me quedó pegadillo aquí, ya, de relevancia. Aquí destaca el funcionamiento de las casas de acogida que ofrecen asistencia humanitaria, atención de la salud, asesoría legal, apoyo espiritual y atención psicosocial, entre otros aspectos, ¿no? Porque son múltiples los servicios que prestan las casas de acogida. La atención de migrantes en tránsito y retornados ¿verdad? Que se suma a esta cantidad importante de retornados que requieren apoyo para generación de medios de vida en esos lugares donde se produce esto que en el informe hemos llamado tránsito demorado, ¿no? De tantas personas que se tienen que quedar esperando por una resolución, que se tienen que quedar esperando recuperarse de un accidente, de una enfermedad, de algún hecho delictivo. Y vemos también capacidades desbordadas principalmente en puntos fronterizos entre Guatemala y México, Ciudad de México y frontera con Estados Unidos, donde por lo tanto pues la presencia de las casas de acogida cobra aún mayor relevancia. Vemos la necesidad de protección para los retornados, para los arrestados, para las personas heridas
menores de edad y mujeres víctimas de violencia. También la relevancia que cobra el trabajo directo con mujeres en muchos países, justamente para desnaturalizar la violencia, como lo decía una de las personas entrevistadas, y desarrollar sus capacidades, las capacidades de las mujeres, para transformar sus condiciones de vida, asunto que resulta particularmente importante en los lugares de origen, ¿no? Vemos también la importancia de la perseverancia del trabajo pastoral y la generosidad de las comunidades, empresas, instituciones y organizaciones sociales, tanto en los lugares de origen como en los lugares de tránsito. En cuanto a la sostenibilidad, pues por supuesto vemos que depende no solo de recursos financieros, sino también de recursos materiales como la infraestructura, el financiamiento, el equipo humano y las capacidades institucionales para gestionar las obras pastorales en función de las necesidades contextuales de la migración. Los factores que vemos que ponen en riesgo la sostenibilidad, además de las limitaciones financieras y de infraestructura, son la caída de la afluencia de voluntarios que se dio durante la pandemia y que ha sido como difícil, ¿no?, de recuperar después de la pandemia, el envejecimiento y la falta de suficientes relevos de los equipos pastorales, el cuidado y la seguridad misma de los integrantes de los equipos pastorales. Eh, Aquí vemos también en la sostenibilidad la importancia del establecimiento de alianzas con todo tipo de organizaciones, con otras organizaciones de la Iglesia, del Estado, de la sociedad civil, académicas, agencias de cooperación internacional y de Naciones Unidas, sobre la base siempre de la caridad de las comunidades y el voluntariado. Vemos la importancia también de los programas que promueven la educación y organización de las comunidades en los lugares expulsores o de destino para el desarrollo de medios de vida con enfoques de economía solidaria. En cuanto a la proyección e innovación que muestran las prácticas pastorales para responder a las necesidades de su contexto, vemos que las estrategias principales para fortalecer la sostenibilidad se relacionan con el trabajo en red y la construcción de alianzas. También buscar el apoyo de las propias personas migrantes cuando ello es posible, ¿no? Donde esto se puede concretar, la gestión de conocimiento que se hace dentro de las mismas organizaciones para mejorar sus capacidades de funcionamiento y servicio, la adaptación y proyección a las comunidades continua para lograr sensibilización, credibilidad e incidencia, y por supuesto la articulación con el Estado allí donde sea posible. También vimos cambios en las formas de prestación de los servicios, por ejemplo, pasar de esquemas de servicios prestados individualmente a formas grupales, o incluso trabajando con unidades móviles o con agentes multiplicadores, en fin, o pasar a hacer más bien labores de atención directa en vez de solo labores de prevención. Todos estos son, ¿verdad?, cambios para responder a las necesidades. Las llamadas mesas de diálogo, que son este tejido de red con actores sociales justamente para reducir la hostilidad generada por estas narrativas antimigrantes, el desarrollo de medios de vida y la construcción de capital social en lugares de origen para poder elegir si migrar o quedarse, y el desarrollo de una perspectiva regional. Todos estos han sido elementos, ¿verdad?, a los que se ha recurrido para favorecer o precisamente de manera innovadora para permanecer, salir de las crisis y lograr seguir dando el apoyo a las personas en movilidad. Y un poquito otra vez. Listo. Los hallazgos destacados, entonces, nosotros los resumíamos en la frase producción de resiliencia, ¿no? Visto este contexto de una migración de alto riesgo, las buenas prácticas recopiladas en este informe
muestran ese trabajo por producir resiliencia, entendida como esa capacidad de superar la adversidad mediante la adaptación, la flexibilidad, la colaboración y la innovación. Y vimos la producción de resiliencia en dos sentidos muy importantes. El primero, favorecer el aumento de la resiliencia de las personas migrantes, ¿no? Por supuesto, con asistencia humanitaria, con atención médica, psicosocial, con asesoría jurídica, con el acompañamiento espiritual, el apoyo para conseguir trabajos temporales, la formación para la empleabilidad y la generación de medios de vida. Este es esa primer vertiente de construcción de resiliencia. La segunda, la construcción de resiliencia de las propias obras pastorales, es decir, aumentar sus capacidades de servir a las personas migrantes, sobre todo creando alianzas y el trabajo en red como estrategias fundamentales para lograr el apoyo inmediato requerido frente a las crisis y para llevar adelante acciones para superarlas. Este segundo tipo de esfuerzo para aumentar la resiliencia ha sido crítico para la continuidad de muchas obras pastorales y tiene la particularidad de ser el resultado de un trabajo sistemático de sensibilización, gestión de alianzas y de trabajo en red. Esto es lo que encuentra el informe. Entonces, esa sensibilización hacia las comunidades continua es parte de esa educación que hay que estar empujando con las personas y con las comunidades en relación con la migración. La creación de alianzas requiere entonces de una gestión continua en este sentido y por lo tanto debe formar parte del quehacer regular de los equipos pastorales para fortalecer justamente esa capacidad de resiliencia. El otro elemento que destaca en relación con esto es la importancia del autocuidado de los equipos pastorales, ¿no? Para su propia resiliencia. Aquí vemos, o lo que el informe encuentra, es que el rápido aumento de los flujos migratorios conlleva jornadas, por supuesto, más largas, extenuantes, estresantes y muchas más actividades de parte de los equipos pastorales. Esta situación se ve intensificada por este contexto que veíamos, donde el aporte del voluntariado ha estado limitado y en el que muchos equipos envejecen sin suficientes relevos oportunos. Esto, decíamos en el informe, debe conducir a reflexionar acerca de cómo fortalecer y propiciar el autocuidado de los equipos pastorales para evitar colapsos físicos y psicológicos. Terminamos entonces subrayando que el autocuidado es también un aspecto clave para mantener e incrementar las capacidades de resiliencia de los propios agentes pastorales. Y ahí termina este resumen apretado del informe, súper invitados a revisarlo, a sacar provecho de cada una de las 40 buenas prácticas y bueno, y le dejo la palabra ya a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias Magali. Ha sido un esfuerzo enorme y ahí está el documento. El documento está en el sitio web, también lo hemos puesto a girar por las redes sociales y para que le saquemos el jugo y sobre todo porque en él se ven reflejada mucha de la experiencia de los que están aquí presentes participando. Quiero agradecer de manera particular a la sección de diálogo y escucha del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que está presente, muchos de ellos, y que han sido un apoyo fundamental para las iniciativas pastorales que hemos desarrollado aquí en nuestra región. Vamos a abrir ahora la reflexión a partir de nuestros panelistas. Yo tengo el gusto de presentar al padre Fabio Baggio, que es el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Padre Fabio. Gustavo, muchas gracias y bueno, un saludo para todos y todas los que están participando a este encuentro particular. En Roma ya estamos yendo hacia el término de nuestros días, así que le voy a acompañar por un ratito.
y es un gusto agradezco por la invitación, tener unos minutitos para una reflexión que quiero compartir con ustedes, justamente sobre los informes pastorales que desde hace algunos años estamos realizando. Así que lo que ha sido presentado de manera excelente y profesional por la que me ha precedido, por la persona que me ha precedido, la licenciada, es uno de los 4 informes que ya vamos produciendo en los últimos años a nivel global sobre buenas prácticas pastorales, con temas distintos, pero hacen parte de un esfuerzo global. Les invito también a considerar el informe pastoral de África, de Europa y de Sudamérica para completar el cuadro no solo de las 40 buenas prácticas, sino en este caso de las 160 buenas prácticas que como dicasterio, por medio de nuestros valiosos colaboradores como los MECA, hemos contribuido a coleccionar, a documentar y a presentar. Ahora, la pregunta que se me hace es ¿por qué? Se me hace de bastante seguido, es por qué el dicasterio se ha comprometido en la elaboración de informes pastorales de buenas prácticas. Bueno, el tema se ha venido desarrollando como una de las iniciativas de la sección Migrantes y Refugiados y ahora del Dicasterio, fundamentalmente por 3 razones. La primera es porque pensamos era oportuno, valioso, necesario y digno y dignificante darle visibilidad al trabajo de las iglesias locales. Muchas veces ese trabajo, las buenas prácticas, pasan desapercibidas simplemente porque no están documentadas o no tienen un escenario donde presentarse. Y en este caso, nosotros tenemos la posibilidad, por medio de nuestros canales, de darle visibilidad al empeño, al trabajo, la labor maravillosa que están haciendo nuestros agentes pastorales, los obispos, los sacerdotes, la religiosa, los religiosos y los laicos, comprometidos en la pastoral migratoria. El segundo es porque pensamos y estamos convencidos que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Y entonces las buenas prácticas se vuelven inspiración para aquellas iglesias locales que están buscando manera de responder a los desafíos propios. Muchas veces son parecidos a lo que tiene otra iglesia y puedo encontrar inspiración justamente leyendo las buenas prácticas de otro. El tercero, aunque le parezca extraño, hemos encontrado que la documentación de las buenas prácticas se ha convertido en una herramienta preciosa y valiosa para la incidencia política. La estamos utilizando a nivel central y global y yo sé que muchas iglesias particulares, de hecho, la están utilizando porque la pregunta es, lindos principios de la iglesia, ¿cómo se ponen en práctica? Y ahí van las buenas prácticas y esta ha sido utilizada en varias ocasiones justamente para documentar una manera de responder concreta, valiosa y posible a los desafíos que las migraciones está poniendo. Es lindo poder inspirar así también a otros actores del mundo migratorio. La difusión de los informes es un trabajo que realizamos por medio de nuestros colaboradores en las distintas áreas geográficas y al mismo tiempo lo tenemos como un trabajo nuestro. Enviamos los informes a toda la Conferencia Episcopal del Globo para que tengan inspiración y por medio de ellas a todas las diócesis del mundo, que son 3.000. Además que la ponemos en nuestro sitio web para que todo el mundo la pueda bajar. Quiero recordar acá que todo el trabajo es, en este caso, servido para bajarlo, publicarlo y difundirlo de manera gratuita. Y esto creo que es otro dato valioso del trabajo que se viene realizando, porque para el mayor alcance y también el utilizo por parte de todos y todas, sin tener que pagar. El informe de 2023 del cual estamos hablando recalca y retoma el tema de la jornada, del mensaje de la Jornada Mundial del Migrante Refugiado del Santo Padre, libres de elegir si migrar o quedarse. Obviamente un título que se ha puesto también como una provocación, porque la pregunta es, ¿de verdad los migrantes son libres de migrar o de quedarse? Esta es la pregunta. Y en el mensaje queda claro que la libertad muchas veces está comprometida en el sentido que la libertad de las personas no se encuentra de verdad garantizada simplemente porque no hay otra solución y no hay otra opción. Entonces, todo el acento se va en las condiciones que se tiene que dar para que sea garantizado el derecho de no tener que emigrar.
un derecho que no está codificado, pero que hecho pertenece a lo que es tener una vida digna en el lugar donde uno nació. Por eso nadie tendría que ser obligado a dejar su tierra. Y por eso también el mensaje recalca una serie o presenta una serie de responsabilidades de los distintos actores, entre los cuales también está la Iglesia con sus responsabilidades y toda la labor que estamos realizando, a veces como pioneros también, en tratar de tener a personas más resilientes, así como se dijo anteriormente al tema de la migración, como también de tener personas más preparadas, con decisiones más pensadas antes de tener que emigrar, como estamos también tratando de generar alternativas a la migración con proyectos de desarrollo local. Y esto es muy importante tenerlo en consideración también como un trabajo pastoral que tendremos que realizar también en los próximos años. Sabemos que la garantía del derecho a no tener que emigrar es un objetivo a largo plazo. No se va a realizar dentro de poco tiempo. Y por eso seguimos mm, asistiendo a migraciones masivas que lamentablemente se presentan siempre más forzadas. Cuando uno le pregunta a la gente por qué salió, la pregunta más frecuente es que tuve que salir. Y después hay una serie de razones muy distintas muchas veces, pero nos dicen cómo las migraciones forzadas de hecho están aumentando en este momento. Y por eso habrá que trabajar justamente en una labor pastoral que realiza lo que es el acompañamiento, si queremos, de los migrantes que están a lo largo de las rutas, con la información que se tiene que brindar, sea al comienzo de su viaje, como también en el viaje y hasta la llegada de la persona. Y también para garantizar lugares de protección, formas de protección, medidas de protección a lo largo de los caminos y de la ruta migratoria de hoy. Y por eso hay que decir que la Iglesia se está comprometiendo, empeñando en primera línea. Esto está, lo vimos en distintas partes del continente americano, pero también de otro continente, para poder responder a estos desafíos. Y acá me gusta insistir como la parte de la información y la parte de la protección requiere una cooperación intereclesial entre las distintas iglesias nacionales, no simplemente de las distintas diócesis, sino también de las iglesias nacionales que están a lo largo de la ruta. Y permíteme acá hacer todas las congratulaciones que corresponden, hacer todos los agradecimientos que corresponden a los obispos de América Central por la serie de encuentros que viene realizando junto a otras iglesias para garantizar que haya un empeño intereclesial. Y muchas gracias a esto. Y también muchas gracias a la Red Clamor que justamente se está empeñando en generar espacios de cooperación intereclesial a lo largo de toda América Latina, ¿no? Hasta con contacto con Estados Unidos y Canadá. Quiero también aprovechar de esta ocasión, y así concluyo mi presentación, agradeciendo a los buenos samaritanos que están conectados en este momento, están participando. El Santo Padre, refiriéndose a los agentes de la pastoral migratoria, lo llama los buenos samaritanos de hoy. No sé si vieron el último mensaje del Santo Padre en la catequesis del día miércoles. Bueno, aquí también, en nombre del Santo Padre, porque me dio este mandato particular, quiero agradecerle a todos ustedes que están deteniendo en la ruta, dejando por parte sus labores, sus empeños para asistir, acompañar, proteger, acoger, promover e integrar a todos los migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Fabio, que puedo dar fe de que cuando nos habla del trabajo en campo de la gente de pastoral, lo hace porque lo ha vivido en lugares como Chile, Argentina, Filipinas, en las barriadas romanas y para nosotros es una enorme satisfacción que usted nos haya querido compartir esta reflexión y estamos en el compromiso total de seguir impulsando y haciendo visible las acciones pastorales que estamos realizando en esta área geográfica concreta de Mesoamérica y el Caribe
y la cercanía que por medio de la red Clamor tenemos también con las otras experiencias que se realizan en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Fabio, padre, de corazón. Y ahora tenemos a, al- a su eminencia, el cardenal Álvaro Ramazzini, que con todo cariño también presento. Él es el obispo de Huehuetenango, es el presidente de la red Clamor, pero ya una persona también con muchísima experiencia en el campo de la acción pastoral. Quizás en Centroamérica una de las personas más relevantes en este momento en el tema de promoción humana. Y en Guatemala dio ese servicio extraordinario de iniciar con las casas de acogida y que da una respuesta a tantos hermanos y hermanas que pasan por allá, por Guatemala. Monseñor Álvaro, lo escuchamos y reitero el enorme placer de tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Está bien el sistema porque no se sabe, ¿no? Muchas gracias. En realidad estamos ahora en la semana de pastoral de la diócesis y por eso se me fue la hora. Agradezco que me hayan enviado el recordatorio porque si no, yo hubiera seguido toda la tarde en la reunión. Pero ahorita estamos en el momento del almuerzo, eso ya está hecho y entonces recomenzamos hasta las 2:15. Indudablemente, y ustedes mejor que yo lo saben, que cuando nosotros tocamos el tema de migrantes en nuestras comunidades católicas, entre comillas, y cristianas en general, no es que siempre vayamos a encontrar un apoyo inmediato. Cuesta muchas veces convencer a los mismos miembros de nuestras comunidades del mandato evangélico, que el Señor Jesús lo ha dicho con toda claridad. Yo fui migrante y tú me acogiste. Por lo tanto, ven a gozar de la vida eterna, de la felicidad eterna. Y uno muchas veces tiene que recurrir a esa traducción que la he encontrado en diferentes versiones del texto, cuando el Señor dice, malditos, apártense de mí y vayan al fuego eterno preparado para ustedes y los ángeles desde el principio. Y comienza a enumerar las acciones por las cuales vamos a merecer ser echados al fuego eterno. Repito, la palabra maldito siempre me impresiona, viniendo de labios de nuestro Señor Jesucristo, que es todo mansedumbre y todo amor, que la versión que siempre se hace y que es justa, poner en los labios del Señor esa palabra, malditos, apártense de mí. Y la razón es, entre otras, porque yo fui un forastero y no me acogiste. En la vida pastoral, muchas veces hay que recurrir a esa frase, apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno, para lograr que en nuestras comunidades haya una reacción y una acción de acogida a los migrantes. Bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Huehuetenango, estoy a 2 horas de la frontera de Chiapas. En estos momentos, la frontera está controlada por los cárteles. Y cuando uno habla con las personas que están viviendo en esa zona, pues nos manifiestan el temor que tienen. Precisamente, en esta reunión de presbiterio que tenemos, hablábamos de más de 60 familias que en esa zona de la frontera nuestra, la ciudad guatemalteca se llama Cuilco y de los otros lugares pues son nombres de aldeas, gente que está viniendo por el tema del hostigamiento y de la violencia que están generando estos cárteles de la droga. Creo que este es un tema que lo hablábamos cuando estuvimos en Panamá, pero que vale la pena ahora reforzarlo. Porque cuando nosotros visitamos allá en el tapón del Darién, esa área en la que vemos la gente que está buscando atravesar los ríos, la selva, para poder seguir su camino hasta aquí, yo no podía dejar de pensar, viendo esa situación,
¿Sabrán estas personas el futuro que les espera cuando les toque pasar la frontera México-Guatemala? Porque ahí, aunque tengamos gente muy comprometida en el tema migratorio, tenemos que ser muy claros en decir que media vez pasada la frontera nuestra, que es fronterizo, en el caso somos 4 diócesis fronterizas con México. La diócesis de San Marcos, la diócesis de Huehuetenango, en la que yo sirvo, la diócesis de El Quiché, que tiene también frontera con Chiapas, y el Vicariato Apostólico del Petén, que tiene, sí, frontera con México, pero se va mucho más al norte, ¿no? Hacia Chetumal y hacia esa parte. Pero en este momento, toda la fuerza de los cárteles está concentrada en esta parte de la frontera nuestra que abarca estas 3 diócesis: San Marcos, Huehuetenango y El Quiché. Y la situación realmente es una situación muy grave, muy seria. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, hace ya meses, pues veíamos las caravanas que pasaban, esas caravanas. Ahora, las informaciones que tenemos es que sí, va pasando gente. De hecho, leía que esta semana se había organizado otra gran expedición de gente migrante desde Honduras que vienen hacia aquí, hacia nosotros. Cuando uno ve esas realidades, uno dice, fabuloso que tengamos todo el magisterio que tenemos, y que escuché parte de la exposición que se dio, los criterios, los requisitos, etcétera, etcétera. Eso es excelente. El gran reto es lograr que estos contenidos verdaderamente mentalicen a los cristianos católicos y no católicos. Pero eso sería tema diferente. ¿Cómo lograr realmente que en las comunidades nuestras, los migrantes que pasan, porque yo hablo más de los migrantes que pasan por toda esta área, porque son los que nos están demostrando el sufrimiento y el dolor de sus vidas, pero al mismo tiempo nos están demostrando los sueños que tienen, a los cuales tienen un derecho total, un derecho absoluto, diría yo. ¿Cómo lograr que en nuestras comunidades católicas, sobre todo del lado de los sectores fronterizos, pueda haber cada vez más y más una concientización mayor de apertura y de aceptación de toda esta gente que quiere pasar, pero y si no pasa, si se tiene que quedar, encontrará acogida por parte de las poblaciones en donde se han quedado? En los primeros tiempos, sí. La gente es muy generosa y la gente apoya. Lo estoy viendo ahora con toda esta gente refugiada aquí en la diócesis de Huehuetenango, que nuestras comunidades las están apoyando. Pero ¿durante cuánto tiempo? Precisamente en esta reunión de presbiterio, la pastoral social ya nos hacía conciencia a todos los sacerdotes de la diócesis de qué debemos hacer y en qué podemos y debemos apoyar. Nos encontramos siempre con la dificultad de que normalmente las instituciones del Estado, que tendrían que tener una responsabilidad para poder enfrentar esto, muchas veces no están a la altura. Y ahí está también el reto nuestro y el reto para nuestros agentes de pastoral de hacer denuncias, pero así muy claras y muy específicas, a estas autoridades que muchas veces, como saben que nosotros desde la Iglesia Católica estamos apoyando, pues muchas veces, como se dice en castellano, zafan el bulto, es decir, no se comprometen. Para mí sigue siendo realmente un reto el ir logrando en nuestras propias comunidades cristianas católicas y también comunidades cristianas no católicas, que ahí el tema es todavía mucho más grave, aunque en esta experiencia que estamos viviendo aquí en la diócesis, en todos estos días pasados, hemos visto el apoyo de algunos pastores de alguna denominación cristiana, lo cual
a mí pues me llena de esperanza porque digo, bueno, habrá siempre gente con la cual se pueda trabajar y habrá siempre gente con la cual uno puede encontrar apoyo. El reto sigue siendo grande. No solamente a nivel de acciones, porque estoy hablando de acciones inmediatas, ¿no? ¿Cómo les vamos a ofrecer protección? Nosotros no somos policía, nosotros no somos ejército. De hecho, yo estuve platicando con la gobernadora de toda esta región para decirle, es necesario que pongan ejército, es necesario que pongan policía para que proteja a los habitantes que vienen del otro lado y que entran en el territorio guatemalteco y que garanticen también la seguridad para los propios habitantes guatemaltecos que están en esas zonas de frontera. En ciertas circunstancias hay personas guatemaltecas que tienen terrenos del otro lado de la frontera. Ahora no pueden ir a trabajarlos. No pueden ir a trabajarlos porque está siempre el peligro de que sean capturados por estos cárteles. Bueno, nosotros tenemos un par de estudiantes en el Seminario Mayor de San Cristóbal de las Casas y ya en alguna ocasión a uno de estos seminaristas, miembros de estos cárteles, lo tomaron junto con pasajeros que iban en México, les llaman combi, es decir, un pequeño autobús, los tuvieron ahí todo el día diciéndoles, ustedes no deben de moverse de aquí porque se los prohibimos. Vean, pedirle a los fieles nuestros, a los fieles de la Iglesia Católica, compromisos grandes en favor de los migrantes, yo personalmente lo digo, muchas veces no me animo a hacerlo. No me animo a hacerlo por los peligros que significa ahora apoyar a la gente migrante. La doctrina nuestra sobre el tema migratorio es excelente. Y claro, el fundamento evangélico es evidente. Pero, ¿cuántos cristianos están dispuestos, comenzando en este caso conmigo mismo, a enfrentar riesgos, pero reales, aún de perder la vida por ayudar a hermanos y hermanas migrantes? Eso sigue siendo para mí un gran cuestionamiento. Y qué bueno, en Panamá, en esta última reunión que tuvimos, yo veía el entusiasmo de quienes estábamos ahí presentes y sobre todo el espíritu que se percibía de compromiso. Pero ¿cuántos de los católicos pueden tener esa disponibilidad cuando para ellos en muchos casos significa que su familia misma corra peligro o que ellos mismos corren peligro? Porque el tema para nosotros en esta zona de la frontera es presencia de los cárteles de la droga que están hostigando a la población, que tienen el control de las poblaciones. Hablando con personas me decían, ya no podemos salir a partir de las 5 de la tarde, tenemos miedo de salir. Negocios cerrados, dueños de negocios que son coaccionados para que contribuyan con dinero, jóvenes que son cooptados para que puedan integrar estos cárteles. Y estoy hablando sobre todo de México. Y por ello, en estos últimos 2 días, hablando aquí, yo decía, ¿qué sucede con el gobierno mexicano y con su presidente flamante, que ya va a dejar, flamante entre comillas, ¿no? Que ya va a dejar el cargo? ¿Y qué hará la nueva presidenta para poder de verdad hacer efectivo un apoyo humanitario del gobierno mexicano a todas estas personas que están sufriendo la violencia de los cárteles? Y la otra información que esta mañana lo estaba viendo en uno de nuestros diarios es que ahora tanto la señora Kamala Harris como el señor Trump han hecho ya declaraciones, cada quien en su ambiente, de que el tema migratorio va a ser resuelto del modo como ellos lo piensan, es decir, fuera todos los que no tienen su documentación en regla. Debemos comenzar a prepararnos en eso, porque qué bueno que ya hicieron las declaraciones públicas. Entonces ya sabemos a qué atenernos. Pero eso nos va a exigir entonces
mucho más seguimiento y mucho más sentido de un compromiso, que en la reunión de Panamá hablábamos de cómo hacer ese documento que pueda ser llegado a quienes van a tener el poder de decisión, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá, para poder compartir nuestras preocupaciones y encontrar aliados. Esto es lo que yo puedo comentarles. La situación aquí que estamos viviendo en estos lados fronterizos sigue siendo crítica. Sigue siendo crítica. Es cierto, muchos aquí de los de Huehuetenango, yo no sé cómo lo logran hacer, por dónde se van, pero hay muchos pasos y logran pasar la frontera y pasan México y llegan a Estados Unidos. Realmente la providencia de Dios los cuida, porque con toda esa serie de problemas que hay y peligros y retos de hasta de perder la vida, yo de lejos logro más o menos entender qué sufrimiento viven para obligarse a emprender ese camino con todos los peligros que ahora hay en la frontera. Bueno, esto es lo que yo quiero compartir. Yo creo que tenemos que seguir dando ánimo a nuestros agentes de pastoral que ya están comprometidos e ir buscando nuevos agentes de pastoral, sobre todo entre los jóvenes. Yo creo que la pastoral juvenil de nuestras diócesis y de nuestras circunscripciones eclesiásticas debe de ser una pastoral juvenil que ayude a los jóvenes, hombres y mujeres, a entender que ser cristiano nunca, nunca ha sido una opción fácil, comenzando desde el tiempo del primer mártir Esteban. Nunca. Y que por lo tanto no tenemos que comprometernos con el Señor Jesús sin olvidar que el seguimiento será siempre también con cruz y con sufrimiento. Creo que esa perspectiva de un cristianismo encarnado y de un cristianismo entroncado profundamente con la cruz de nuestro Señor Jesucristo puede ser también una motivación muy grande para que las personas se comprometan sabiendo que en este tipo de pastoral no vamos a recibir muchos premios en este mundo. Los recibiremos en la otra vida, pero aquí los premios que podemos recibir van a ser persecución, puede ser muerte, bueno, lo que sabemos que pasa. Bien, les agradezco muchísimo el haber tenido esta oportunidad. Como ven, pues hablé de lo que estoy viviendo aquí, de lo que viví también en Panamá, que regresé yo también muy contento de ver el entusiasmo de todos los que estábamos allá. Y pues ahora el compromiso que tenemos es redactar esa carta, hacerla pública y que sirva de motivación para muchos cristianos. Agradezco entonces, Padre, por la oportunidad, y agradezco también el que, pues repito, llegué un poco tarde, pero como les digo, se me fue la cabeza por otro lado. Pero muchas gracias, Padre Gustavo, entonces, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, monseñor, y es comprensible tanto compromiso, ¿verdad? Y tanta responsabilidad que tiene. Pienso que cuando escuchábamos la exposición que nos realizó Magali, y que para ella resumía las prácticas pastorales en la palabra resiliencia, Monseñor Ramazzini nos hizo una exposición también en torno a la resiliencia, ¿verdad? La capacidad en esas situaciones tan críticas, en esa realidad tan crítica que se está viviendo en la frontera de Guatemala con México por el ataque desalmado del crimen organizado en comunidades enteras y lo que significa esa movilización y la respuesta que se tiene que dar desde las diócesis y el comportamiento también con que los mismos migrantes desplazados responden a esa situación tan difícil, es una exposición clarísima de resiliencia. Monseñor, muchas gracias, gracias por el apoyo, gracias por la carta pastoral que están preparando. No cabe duda que será un faro que nos iluminará a todos en nuestra región. Y ahora tengo el gusto y el honor de presentar a la hermana María Eugenia Vázquez, hermana escalabriniana que se encuentra en República Dominicana y presidenta de la Asociación Escalabriniana Ascala. Hermana, la escuchamos.
Muchas gracias, Gustavo. Gracias al observatorio también por la invitación. Es para mí un honor estar también compartiendo con Monseñor y Padre Fabio este espacio y con todos ustedes. Solamente aclarar, no soy la presidenta de ASCALA, Asociación Escalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana. Hago parte de la directiva y acompaño las ejecuciones de los proyectos. Para mí es un gusto estar aquí y quisiera ponerme también y hablar sobre el informe desde la perspectiva de que yo también fui partícipe y fui encuestada por Magalí y hablé un poquito de lo que hacemos aquí en República Dominicana. El informe me pareció excelente e invito a todos a leer, me gustó muchísimo. Sentí así como que la iglesia está viva, no todo está perdido. Me pareció muy interesante cómo empezó el informe, inclusive en la valorización, el tema de la relevancia, esta relación con el contexto. Me parece muy importante esto porque tenemos que estar atentos a los señales de los tiempos. Y no es solamente porque surge una necesidad y necesitamos responder como lo vemos en las buenas prácticas, sino porque necesitamos escuchar por dónde pasa el espíritu y qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Por dónde quiere que vayamos. Por eso yo pensaba, me venía en el corazón que rezar desde el Evangelio, los hechos sociales, políticos, nos ayuda a vivir el reino en nuestras acciones pastorales. Y a la vez estas acciones pastorales, estas buenas prácticas, nacen de un buscar vivir en estos contextos el Evangelio, que no es fácil, pero yo creo que si no nos agarramos en esta palabra de Dios, de lo que Jesús nos dijo, por qué hacer en el momento a donde, no sé, no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no es fácil estar en trinchera, en frontera, no es fácil la situación en todo lo que se manifestaba Magali cuando presentaba el informe, ¿no? En los contextos, cuando hablamos, se habla de dos factores relevantes de la migración en la región en el año antes, compartiendo este tiempo de muchas dificultades. Dos factores, el crecimiento del número de personas desplazadas, venezolanas, norte de Centroamérica, en especial de Honduras, y quisiera nombrar a los haitianos, porque recordemos en el 2021 el magnicidio del presidente y todas las situaciones, tanto política y de guerra civil que existe en Haití y que continúa actualmente, ¿no? Y el incremento de personas retornadas deportadas, no solo de los Estados Unidos. Las políticas restrictivas o de control y rechazo que replica Estados Unidos fue como un ejemplo que varios países tomaron. Cuando el presidente Abinader en su primera elección asumió su mandato, envió una comisión dentro de los cuales estaba el director general de migraciones en la frontera entre Estados Unidos y Texas para aprender de de las políticas migratorias americanas. Y es así donde surge y que actualmente continúa la construcción del muro y las deportaciones masivas que en el 2021, y creo que es bueno recordar el antes y por eso contextualizar, porque es así donde surgen las buenas prácticas y pasa por ahí el espíritu, el soplo del espíritu, es que en el 2021, en noviembre del 2021, el presidente expresa y en los medios públicos las deportaciones masivas de haitianos en República Dominicana, no solamente de Estados Unidos, de República Dominicana, por el tema de la seguridad, la preocupación en la seguridad nacional. Pero en noviembre de 2021, esas deportaciones estaban direccionadas a mujeres embarazadas, gestantes de 6 meses para arriba. Nos preguntábamos, pero estas mujeres, ¿qué seguridad nacional? ¿Qué puede hacer aquí en el país? Que no podían entrar aquí para parir aquí en República Dominicana, ¿no? Es así que surgen también toda la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana y me imagino también en los países donde son deportados, esconderse, dormir en la selva, en el campo. Los camiones de migración estaban a las puertas de los hospitales. Esto hacía que las gestantes no acudan a sus controles médicos, poniendo en riesgo la vida de ella y de los niños y teniendo que nosotros salir a través de la clínica móvil
Por eso también está el tema de la innovación, buscar dar respuesta, ¿no? Si ellos no pueden venir por esta situación, vamos nosotros a su encuentro, lo que el Papa decía, ¿no? Salir a las calles, vamos nosotros a su encuentro. Y esto lo hacíamos con un equipo de agentes, médicos, promotores, religiosos, religiosas, voluntarios, ¿no? Creo que también otro aporte muy importante después de la pandemia es los medios de comunicaciones, ¿no? Y todo algo es interesante toda esta paradoxa, ¿no? Que por una parte es bueno, por otra no. Los medios de comunicaciones utilizaron esto del anti-haitianismo, anti-migrante, todo esto de la seguridad nacional, todo lo que está pasando con los migrantes y los robos, y a la vez también dentro de las buenas prácticas, me llamaba la atención en el tema regional, Casa Virtual Migrante, que la organización responsable es de la Orden Franciscana, ¿no? Que es regional y que abarca Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Brasil. ¿Cómo utilizar esos medios de comunicación a favor de la causa, ¿no? De los migrantes? ¿Cómo ayudarlos? Y me recordaba un poquito el acompañamiento que hicimos de una familia migrante que salió de Cuba a Estados Unidos y que con el celular íbamos acompañando y diciendo, con el apoyo también de de la red Clamor, diciendo, mira, ellos nos decían, estamos llegando a tal país, y ahí veíamos en tal lugar con quién se podía conectar, quién estaba, qué casa de acogida había, y qué importante esto, ¿no? Por eso yo creo que estas buenas prácticas nos ayudan a crecer como iglesia y a ver que estamos en camino, ¿no? Y dentro del tema del post-COVID también entraría el tema de la integración, la inserción social en el medio laboral, las medidas restrictivas que usaron los gobiernos a favor de la salud, de no contagiarse, perjudicaron mucho el sector de los migrantes que trabajan más en el trabajo informal, ¿no? Fue muy difícil inclusive para los retornados. Y dentro de la sostenibilidad, el documento habla de dos dimensiones, ¿no? La dimensión material, que es muy, muy importante. Sin recursos materiales, sin infraestructura y financiamiento no podemos hacer nada. Pero también la dimensión humana. Sin involucramiento de agentes pastorales, de voluntarios, de migrantes, de la vida consagrada, que ahora escuchamos intercongregacionalidad, las comunidades de diferentes congregaciones que quieren estar en frontera, como aquí en Haití, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, y que he tenido oportunidad de conocer Colombia. Entonces, esto va generando una dimensión que a la vez es necesario involucrar más, es necesario cultivar más, es necesario que invitemos a más personas que se sumen y que también necesitan de este cuidado psicoespiritual, que también necesitan de un cuidado no solamente psicoespiritual, porque muchas veces somos amenazados, y creo que en este sentido también es muy fuerte la buena práctica que existe en Ciudad de México, Scalabriniana, Misión de Migrantes y Refugiados, con este programa, ¿no? de cuidado de los defensores de los derechos humanos. Necesitamos también que nos cuide, porque muchas veces no es solamente dar, ¿no? Necesitamos que nos cuiden y buscar nosotros también este cuidado, ¿no? En el tema de acceso de recursos materiales y de financiamiento, yo siempre digo, nosotros hacemos mucho con poca cosa. No me pone muy contenta lo que voy a decir, pero aquí una vez un político me dijo, el día que yo sea presidente, me gustaría poner un religioso, una religiosa en cada ministerio, porque ahí ella con poco hace mucho y eso funciona, dice así, ¿no? Y yo decía, algunas veces somos trabajo esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ahí en la dirección, estamos ahí en el terreno, estamos ahí, nos ensuciamos con todo, pero también somos buenos y buenas administradoras, cuando ponemos todo lo que tenemos al servicio del Señor, ¿no? Al servicio del reino. Y creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que llevarnos. Dentro de los factores de riesgo, que pone en riesgo la sostenibilidad, está la inseguridad, las limitaciones financieras,
cuidado y seguridad de los agentes, la vejez, la falta de involucramiento, de sumar personas a la causa, el apoyo de agencias de Naciones Unidas y de cooperación internacional, también lo puse y lo reflexioné como, aunque no estaba en el documento, como un factor de riesgo de la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad no es solamente material, como decíamos, y muchas veces que tenemos y que es muy bueno, porque es mucho dinero que las agencias de las Naciones Unidas algunas veces dan y quieren trabajar con la iglesia, pero los centros, las misiones que que somos muy pequeños, la burocracia que tienen las agencias de las Naciones Unidas, no ponen en riesgo la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no somos personas de oficina, no estamos ahí por un salario, no estamos ahí, estamos por una causa mayor, ¿no? Y tanta burocracia algunas veces nos mata, y todo por tener un poco de dinero y poder hacer algo y que esto funcione y brindar un servicio, ¿no? Igualmente también somos agradecidos y sabemos que tanto las agencias de las Naciones Unidas y la cooperación internacional apoyan muchas misiones y que eso es muy importante, ¿no? Y dentro de los factores a tener en cuenta y que son importantes, que ya fueron mencionados, las alianzas y las redes. Para ir terminando, porque yo agarré los 3 puntos, la relevancia, sostenibilidad, y ahora voy a hablar sobre la proyección e innovación. Ya hablamos de las casas de acogida, el trabajo que realizan y que con el contexto en aquel año y que continúan, es que está llena de migrantes que muchas veces no es posible y falta mano de obra, gente que se involucre, y es poder involucrar a los propios migrantes en las casas de acogida, en las pastorales de la movilidad humana, en las misiones, en los programas. Tenemos que involucrarlo. Dentro de ellos, aquí las hermanas juanistas en República Dominicana asesoran y acompañan las organizaciones de migrantes haitianos para empoderarlos y para que ellos puedan apoyar a sus propios compatriotas, ¿no? Creo que eso es también como una buena práctica que me pareció excelente. La articulación con el Estado, cuando se da, porque aquí en República Dominicana es imposible, para el aporte directo de recursos para el sostenimiento de la obra, como para lograr la prestación de servicios que son responsabilidad de las instituciones de gobierno. Creo que nosotros tenemos que pensar que somos un apoyo y que tenemos que pensar las acciones como que lleven para que el Estado vaya asumiendo. No podemos hacer lo que el gobierno de los diferentes países tienen que hacer. Igualmente sabemos que en algunos países es imposible cuando el gobierno es antimigrante, cuando las políticas migratorias son restrictivas. Entonces, ahí creo que debemos ser más presencia, ¿no? La protección, atención directa a las personas migrantes, esto que hablaba anteriormente de las clínicas móviles, de salir al encuentro. Esto es muy importante también para las mujeres, los niños, las familias, que es una presencia significante que hace mención en el informe. En el 2022, importantes avances en la construcción de tejidos regionales como respuesta a una migración cada vez más articulada, que me gustaría mencionar y que está en el informe: la consolidación de la red Clamor, reunión de obispos, que creo que es muy importante y los felicito, inicio del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe. Y el impacto regional de las congregaciones religiosas es más evidente, la intercongregacionalidad. Y para ir concluyendo, me venía en mente una frase de Pedro Casaldáliga que decía: humanizar la humanidad. Para mí, estas buenas prácticas pastorales buscan humanizar las migraciones, porque reconociendo esa humanidad en los migrantes, reconocemos a Jesús hecho hombre, Él está ahí. Estas buenas prácticas buscan humanizar la migración a través de la defensa de la dignidad de las personas, que está muy fuerte mencionado en el informe. El trabajo en red, o teléfono e também não é Centro de Jesus Peregrino. la concientización social y la incidencia, la denuncia profética,
El hallazgo clave, el concepto de resiliencia que ya mencionó el padre Fabio y Monseñor, y sentirnos llamados y llamadas al discernimiento dentro del contexto en que vivimos. Muchas gracias y aquí concluyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermana. No hay duda de que la experiencia con que ha abordado usted el tema le da realce al informe de prácticas pastorales y es una invitación a leerlo porque usted lo ve desde la perspectiva de la acción pastoral, que es la intención de esta documentación de iniciativas de carácter pastoral a través de toda nuestra región. Ahora vendría un espacio de diálogo, de intercambio de impresiones, de también, ¿por qué no?, mostrar inquietudes, preguntar, y yo le voy a ceder a Magali para que ella coordine este espacio. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Este sería el espacio ya pues para interactuar entre todos. Bienvenidas si tienen preguntas, comentarios, pueden levantar la mano. Ya ahí veo algunas manos. La dinámica sería, vamos a recoger varias impresiones. Como somos bastantes, afortunadamente les voy a pedir pues tratar de ser breves, ¿no? Puntualizar si es un comentario, si es una pregunta y darlo para ver si luego pues podemos hacer algunas reacciones de nuestros panelistas. Si quieren poner cosas en el chat también se vale, ahí yo lo voy a estar leyendo. Entonces, si alguien quiere participar desde el chat con algún aporte, algún comentario, también lo puede hacer desde ahí. Ya tengo una mano levantada que es la de Garibaldi. Bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, desde aquí estoy de República Dominicana, en otro lugar ya es de noche, pero un saludo para todos. Garibaldi Sánchez, estamos con la coordinación de la Casa de la Juventud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Yo quisiera poder tratar de ver lo que más que puedo resumir y con la hermana Eugenia, que no he tenido el placer de conocerla personalmente, pero ya creo que hemos hablado en alguna ocasión, está aquí. Hermana Eugenia, usted hablaba de varios puntos, sobre todo con respecto al tema haitiano, usted hablaba sobre las políticas de deportación. Yo realmente no sé si eso podríamos decir que es algo real y no es más que un tema que se ha utilizado para capitalizarse políticamente porque las fronteras siguen abiertas a la corrupción. Digo a la corrupción porque no bien se deportan, cuando ya tienen los mecanismos, pagan para volver a entrar. Es algo que es del conocimiento de todo esa situación. Entonces, el gobierno no ha encarado eso. Por eso, para mí, que donde más se arreció esas políticas fue un proceso de campaña electoral. Y también con el tema haitiano existe una falta de transparencia, sobre todo en la República Dominicana, porque hay dos sectores que lo sostienen la mano de obra haitiana ilegal: la construcción y la agricultura. Y los empresarios de esos sectores le beneficia y le va muy bien que ese sistema o que no se regularice, que no tengan permiso de trabajo y que sea una mano de obra ilegal porque es mucho más económico. Hoy mismo en la actualidad, usted, hermano Jaime, sabe que se está viviendo un debate con relación a la educación, el acceso, si se inscriben los haitianos en las escuelas, y también con el tema sobre todo el tema de salud, sobre todo las embarazadas y el acceso a los hospitales. Hoy, no, en estas últimas semanas, ese ha sido el tema de debate, donde se ha comunicado de todo. Yo quisiera decir sobre el tema, y es que
El tema migratorio con relación a Haití y la República Dominicana no se puede tratar como un tema general, porque hay razones tanto históricas, culturales, económicas y sociales. Y es un tema sumamente sensible y también complejo. Complejo por la situación también política y social que está viviendo Haití y por todos esos elementos que entran en juego a la hora de abordar el tema dominico-haitiano, sobre todo el tema migratorio. Sí está creciendo un sentimiento que se le está llamando patriótico, pero es un sistema, es una concepción muy nacionalista y de rechazo. Como le decía, hay una presión de que no se inscribieran los niños a las escuelas. Hay una presión y claro, es un derecho universal, el gobierno está obligado a hacerlo, pero es un tema muy delicado que ha ido tomando, que cada vez ha ido elevándose en nivel crítico que se está viviendo y es muy probable que se sigan generando, que se generen en un futuro conflictos con esta situación. Es lo que quería comentar con respecto a esa situación migratoria y concluyo con esto. Cuando estaba participé de la experiencia de Copam y yo hacía una pregunta. ¿Cómo iglesia, cómo uno como iglesia puede conjugar la doctrina social de la iglesia o la doctrina de la iglesia con respecto al tema del migrante con las leyes o con el derecho internacional o las leyes migratorias de un país? ¿Cómo tú como iglesia puede conjugar ambas partes? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque si bien estamos llamados a brindar el apoyo a esas personas, pero también hay unas leyes que los países son soberanos. Así que es mi comentario al respecto. Quería contextualizar también, aportar sobre esa realidad migratoria y esas relaciones dominico-haitianas. Listo. Gracias, Garibaldi. Tengo también a Alessandra con la mano levantada. Adelante, Alessandra. Muchísimas gracias. Bueno, yo hago parte del norte del mundo, de Canadá, pero tuve la posibilidad de participar en Costa Rica y también ahora llego de Panamá y somos un país de llegada de muchos migrantes que pasan por sus países, sus fronteras, y quieren el sueño canadienses. Y cierto, la realidad es muy distinta de aquí. Estamos intentando de meter en práctica buenas prácticas también en el norte del mundo, sobre todo en las parroquias donde estos migrantes llegan. El primer lugar donde van a tocar son las parroquias, las misiones y se quedan. Y gracias al oficio del Vaticano, con el proyecto de una pastoral intercultural, nosotros estamos descubriendo la fuerza de estos migrantes que llegan aquí en Canadá con su espiritualidad, su fe, su compromiso de ser misionero en nuestros países. Ya no son extranjeros, son misioneros, nos están evangelizando. Y poner en práctica una pastoral intercultural, cuando el Papa habla de los 4 verbos, de la integración, es un movimiento bidireccional. Y entonces, ¿cómo podemos unir la práctica de la fe local con las prácticas de la fe de los migrantes, de los refugiados que llegan de otros países, dando vida a una nueva expresión de fe? Porque si es bidireccional, todo se intercambia. Y entonces una pastoral de la interculturalidad que ves todos actores principales, no solamente alguien que recibe ayuda, mas que se transforma en responsables, en actores, toma espacio, toma lugares, toma responsabilidad. Y esa transformación nos toca a nosotros aquí en Canadá,
porque nuestras iglesias se están llenando de migrantes, de refugiados con distintos estatus migratorios, con distintos retos, con distintos desafíos, que pero son ejemplo de vida, y cómo eso cambia también la percepción de los migrantes, que no llegan aquí para robar, para quitar el trabajo. Ahora la crisis de la casa parece que aquí es culpa de los migrantes y no hay casas abordables. No hay trabajo, es culpa de los migrantes y entonces tienes que cambiar leyes. No, no es culpa de ellos. Ellos son actores principales, son responsables, dan un empujo a la sociedad y también a la iglesia. Entonces quería compartir eso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Tengo también a Rafa Villalobos con la mano levantada. Adelante, Rafa. Tal vez, Rafita, si me permitís un segundo, porque Monseñor quiere despedirse, Monseñor Daniel. Muchas gracias, Gustavo. Sí, quería despedirme y agradecerles de nuevo a todos. Muchas gracias por este trabajo y acá desde Osmeca estamos para servirles. A todos, que Dios los bendiga. Un gusto verlos. Gracias, Amén. Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias. Bueno, quería agradecerles a todos y todas por este trabajo de las buenas prácticas pastorales, que es muy iluminador y llena de esperanza de todas las pequeñas y grandes acciones que cada quien desde su espacio está haciendo. Yo pienso, ahorita en el encuentro en Panamá, el cardenal Cherny dio una iluminación muy interesante. Él decía que era muy importante como creyentes, como iglesia, ser capaces de escuchar el clamor de los pobres. Y pienso, haciendo referencia a lo que decía el cardenal Ramazzini, a no ser indiferentes, ¿verdad? Muchas veces a uno le duele tanta indiferencia y en sectores eclesiales al dolor de tanta gente que está sufriendo. El segundo punto que decía el cardenal Cherny era la iluminación desde la doctrina social de la Iglesia. Pienso que es vital, ¿verdad? Fortalecer el conocimiento y dar a conocer la doctrina social de la Iglesia como algo esencial para hacer una transformación social, ¿verdad? Porque uno se pregunta, ¿por qué tanta gente huyendo de sus países? Y es que estamos viviendo en un sistema económico excluyente que deja millones de personas tiradas al borde del camino y necesitamos una transformación social fundamental. Y lo tercero que decía él era la importancia de trabajar sinodalmente. Y creo que esto es vital, ¿verdad? A veces nos falta mucho esa capacidad de diálogo entre nosotros mismos, de valorar lo que está haciendo la otra persona, de crear vínculos, alianzas, dentro y fuera de la iglesia. Y pienso que es muy importante porque hay una narrativa muy fuerte en contra de los migrantes, narrativas gubernamentales y muchas veces a nivel de iglesia solapadamente también. Entonces necesitamos otra narrativa, ¿verdad? Adela Cortina desde España nos hablaba de la aporofobia y pienso que es muy importante que también esto darlo a conocer. Al final hay un rechazo no al migrante por ser migrante, sino al migrante porque es pobre. Y bueno, todo esto implica un cambio de mentalidad, de vida, de espiritualidad y cambio estructural también. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Tengo a la hermana Leti con la mano levantada y a Abelardo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo desde El Paso, Texas. Muchas gracias por esta exposición que han dado. Y mientras estaban ahorita las resonancias, me venía a la mente, tal vez en el próximo informe estaríamos pensando en las 4 fronteras que tenemos en la región, ¿no? Caribe, con toda la problemática dominicana, Haití, el Darién,
con su propia realidad y el tapón en el que se ha convertido aquella región, la frontera Guatemala-México, pero también la frontera México-Estados Unidos. Monseñor Ramazzini decía, la gente está pasando, y es verdad, está pasando. Lo que no tenemos claro es lo que pasa una vez que ya están ellos acá. Desde el SB4, desde el 4 de junio, aquí, al menos en la zona del Paso, hemos tenido una disminución muy significativa, sobre todo de personas que están haciendo los procesos de CBP1, una disminución muy significativa, un bajo número de personas que están entrando a través de esta aplicación, pero también el número de personas que están siendo detenidas, deportadas, fast track, que sería interesante saber qué está pasando en esta circulación de retorno. Es una realidad para volver a emprender el camino, y ahora por cuál ruta, por dónde van a entrar, ¿no? Solo en este año, aquí en la diócesis, en esta región, hemos tenido 153 personas muertas en el desierto y en la montaña por el calor en este verano. Entonces, ante esta realidad yo decía, pues a lo mejor el próximo informe tendríamos que ver estas repercusiones de política migratoria de la región y la complicidad de los estados, porque no es solamente un problema binacional México-Estados Unidos, sino también la implicación de los otros gobiernos. Y por otro lado, quiero agradecer profundamente a Alessandra, que ha puesto el tema de la interculturalidad, porque me parece que al menos aquí en la región nos hemos enfocado muchísimo más en la situación de la migración de tránsito, que es prácticamente el clamor de todos los días. Pero nos hemos olvidado, porque también la misma migración nos ha impedido a ver la realidad migratoria desde una comprensión más integral, con la aplicación de los verbos que Papa Francisco nos está ofreciendo, porque a la medida que las políticas van cerrando las fronteras, en nuestros países se está quedando gente, y esta gente, de alguna manera u otra, nosotros como iglesia, como pastoral, les hemos hecho invisibles también, porque las hemos mimetizado con el resto de la población. Yo tengo pocos días que llegué aquí a la diócesis y he compartido con la gente y les he dicho, es que el sistema americano es una integración, es una asimilación de las personas. Por lo tanto, nos perdemos de la riqueza cultural, espiritual que trae la gente. Y pensamos que porque son latinos, a todo mundo tiene que enfocarse a venerar a la Virgen de Guadalupe. Y no es nada más eso. Tenemos mucha gente de Venezuela, mucha gente de Colombia, que trae su propia espiritualidad, su propia riqueza de tener una devoción que aquí, al menos aquí en El Paso, estoy hablando de aquí, se pierde. Pero me hace mucha memoria de México, que se está quedando gente, se están estableciendo ya en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, y creo que no están siendo integradas. Entonces, la invitación a esta apertura de ver la pastoral de la movilidad humana, pues desde esta perspectiva más integral, para poder incluir y para poder hacer esta aplicación del verbo de la promoción y de la integración. Muchas gracias. Gracias, hermana. Antes de darle la palabra a Abelardo, aprovecho su intervención para hacerles el anuncio de que ya estamos iniciando con el nuevo informe, y pues los vamos a estar invitando cordialmente a participar. Y justamente este nuevo informe quiere tener un énfasis en el acompañamiento espiritual, y creo que eso está muy cerca de lo que está comentando la hermana Leti, de lo que traía, alrededor de lo que traía Alessandra, sobre el tema también de la interculturalidad, y cómo
cómo convivir y cómo acompañar también a las personas en movilidad con este énfasis en lo espiritual. Entonces creo que va a estar interesante poder mirar las prácticas desde ese ángulo, así que ya pronto pues los estaré contactando y espero que una vez más podamos contar con su valiosísimo apoyo y colaboración. Adelante, Abelardo. Sí, bueno, muchas gracias a todas y a todos por pues, su participación en este espacio, ¿no? Muchas gracias también por la devolución del informe. A mí me parece que es importante subrayar dos temas, ya pues, han sido en alguna medida tocados. Uno, bueno, pero parto de lo siguiente, que luego de haber realizado 3 informes desde 2020 hasta la fecha, pues podemos decir que hay un importante camino, hay un importante camino recorrido, una importante experiencia pastoral en la iglesia, de los cuales estos informes apenas dan, digamos, dan fe, dan evidencia de un momento, que es del 2020 para adelante, y hay una tradición previa, ¿no? Hay una historia de la acción pastoral, del acompañamiento pastoral a migrantes, a personas desplazadas, a solicitantes de refugio, que nos permite pues pensar que hay una experiencia acumulada y que eso es un capital, no solamente un capital pastoral, sino también un capital de información y de inspiración para continuar orientando, con tratar de encontrar nuevas direcciones en esta misión de acompañamiento, bueno, en esta misión, ¿no?, de acoger, promover, proteger e integrar. Y esto pues me lleva a dos cosas, ¿no? Uno, la importancia de subrayar que el trabajo pastoral con personas migrantes no debería ser el trabajo de solo un grupo. Esto ya lo ha dicho el Santo Padre, lo dijo el cardenal Czerny en Panamá, lo ha retomado también en algunos momentos el cardenal Ramazzini, en el sentido de que a veces pensamos que, o a veces se piensa dentro de la iglesia que el trabajo con los migrantes, el trabajo con la población desplazada o con los solicitantes de refugio, es el trabajo, digamos, exclusivo de un grupo dentro de la iglesia. Y entonces aquí lo que vemos es la necesidad también de la integralidad del trabajo pastoral del trabajo de acompañamiento a los migrantes dentro de el trabajo pastoral más amplio, ¿no? O sea, inclusive dentro de la pastoral ordinaria y de otras dimensiones de la pastoral. Porque esto es un desafío también de cara a la otra dimensión que tenemos frente a lo que comentaba la hermana Leti y también Alessandra, el desafío del ecumenismo, ¿no? O sea, que el trabajo pastoral pues también tenga una respuesta, una mirada, un conjunto de acciones que permitan ese diálogo, ese acompañamiento con hermanos migrantes que no necesariamente profesan, no solamente son miembros de la Iglesia Católica. Y la otra dimensión es que lo que recogen los informes es esa enorme riqueza de trabajos pastorales, del trabajo pastoral que se está haciendo muchas veces por parte de las iglesias locales o en centros pastorales en algunos territorios. Y lo que estamos viendo es que ya hay un avance en la integralidad con una cierta visión regional, o una cierta visión alcance regional, a partir de el trabajo de las congregaciones religiosas que se han venido articulando en red, algunas de larga data, como los hermanos y las hermanas escalabrinianas, también la red jesuita, y más recientemente
algunas redes que se han venido conformando y consolidando, como por ejemplo la red franciscana, el trabajo también de larga duración que tienen los hermanos claretianos. Y entonces, yo creo que también hay una importante experiencia en el sentido de avanzar, o sea, un poco dar a la respuesta también, que se ha dicho en algunos momentos, cuando algún migrante, lo decía el cardenal Charny en un documento hace unos años, le decía que cuando un migrante que viene de América del Sur y si lograra llegar a Alaska, ¿verdad?, o a Estados Unidos, que no diga que fue atendido por la iglesia en Venezuela o la iglesia en Colombia, en Panamá, en Nicaragua, en Guatemala o en México, sino que fue recibido por una sola iglesia. O sea, esta idea de avanzar en este espíritu de redes y alianzas a la consolidación del trabajo pastoral a nivel regional. Y yo creo que una base importante ya la está suministrando la Red Clamor, también otras entidades, los encuentros de obispos, que yo creo que hay una de los, digamos, en relación con lo que decía la hermana Leti, por ejemplo, hay un avance importante de los obispos de algunas fronteras críticas. Acaba de ocurrir un encuentro muy importante entre obispos de México y Estados Unidos. Y entonces yo creo que esa es una dimensión importante a recuperar. Bueno, pues no necesariamente tiene que ser el fruto de otro informe, sino de la reflexión que nosotros, por nuestra propia cuenta y del esfuerzo compartido, que podemos seguir desarrollando. Gracias. Sí, sí. Bueno, por ahorita que no tengo ninguna otra mano levantada, nada más quería comentarles que en el chat Fidelina nos comentaba que aunque los agentes pastorales nos cansamos, nos quemamos, siempre es muy bueno ver a la iglesia como madre acogedora para todos y aprovechar, decía ella, espacios como este y este mes para que muchos sacerdotes religiosos laicos también conozcan un poquito más del dolor de los migrantes y los refugiados. Y Mario Jeremia, perdón si lo pronuncio mal, nos dice que deberíamos integrar un nuevo verbo que es celebrar la vida con la cultura de las personas migrantes. Entonces, bueno, no sé si alguien más quería o si Eugenia quería comentar algo alrededor de estas participaciones o Gustavo, si quieren, si no, pues igual seguimos con unos minutos con el espacio abierto a las participaciones. Yo sí quiero, si me lo permiten, con respecto a la intervención del padre Mario Jeremía, comparto la misma inquietud y yo creo que se nos va a presentar la oportunidad. Yo estoy muy ilusionado con el nuevo informe que se va a realizar, que nos estaba presentando Magali, así como estoy muy contento y pienso que es el sentimiento de los que conformamos OSMECA. Para los que no saben, OSMECA, el observatorio está conformado por los presidentes, por los secretarios ejecutivos de las conferencias episcopales de Centroamérica, menos Nicaragua, por la situación que tenemos. En OSMECA está también el encargado de la dimensión de movilidad humana del sur de la diócesis del sur de México, el coordinador, que es el padre César Cañaveral. Y tenemos la participación de dos hermanas de República Dominicana, la hermana Nitzel y la hermana Gregoria. Y también contamos con la participación de tres expertos en migraciones, como son el profesor Gerardo Cruz, el profesor Abelardo Morales y el licenciado Walter Pastor. Este es el equipo de OSMECA, ¿verdad? Y nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que ha realizado Magali en los últimos, bueno, desde el principio que se empezaron a realizar los informes.
y de manera especial en estos dos últimos que Magali ha participado. Entonces yo veo con mucha ilusión esta otra nueva perspectiva que vamos a realizar en este informe, porque es el abordaje de las prácticas pastorales a partir de la dimensión de la espiritualidad, y a eso se suma también la celebración litúrgica, la búsqueda de poder responder a las necesidades sacramentales de los migrantes que se movilizan, ¿verdad? Entonces, ese elemento de celebrar la vida en los, con esta visión de interculturalidad nos da la oportunidad en este nuevo informe. Y como dijo Magali, vamos a estarles tocando a ustedes, porque son los especialistas en prácticas pastorales, para poder abordar este tema desde la experiencia y cómo están ustedes respondiendo a ese desafío de la espiritualidad. Muchas gracias. También quiero reconocer la presencia en el chat de Francisco Campos del Centro de Gestión de Conocimiento, que ha sido también un aliado a todo este esfuerzo que hemos realizado desde Osmeca y un impulso para el tema de gestión de conocimiento que estamos realizando desde la comunidad virtual Copami. Muchas gracias, Francisco, que estás ahí y siempre nos has acompañado. Bueno, Yo Eugenio. quisiera agradecer, me parece que también los aportes, los comentarios son muy válidos, muy interesantes. Y cuando Gustavo hablaba y le hablaban los demás, va al encuentro también del tema de la Jornada Mundial del Migrante de este año, ¿no? Dios camina con su pueblo, ¿no? Ver este aporte más, esta mirada más espiritual. Igual me parece que el tema migratorio es muy amplio, ¿no? Y el observatorio tiene mucho trabajo en todos los sentidos, porque también pensaba cómo abordar el tema de la política migratoria hegemónica, ¿no? Que van replicando en los diferentes países, República Dominicana, ahora Panamá, y que pensar también en la incidencia que hace mención en el informe y que tenemos que reforzar. La reunión de obispos en las fronteras, esas cartas que Monseñor hablaba que va a salir, para mí hacen incidencia, tocan puertas, ¿no? Porque ellos siempre tienen la autoridad y el respeto algunas veces de ser escuchado por los estados, por los gobiernos. Y creo que para nosotros como iglesia ver estas personas ahí me parece excelente, porque me tocó ver y salir en el diario aquí un obispo bendiciendo el primer palazo del muro con el presidente entre República Dominicana y Haití. Y pensar que ahora los obispos se están reuniendo para debatir ese tema, pedir, tener una mirada más humana y ver, dar énfasis en esta problemática es el contraste, y eso es muy bueno, genera esperanza, ¿no? Agradecer a todos y, y para mi compañero Garibaldi, creo que yo sé que hay una historia y una cultura, pero necesitamos también el tema de la corrupción, se ve en todos los países, pero tenemos que tener una mirada más amplia dentro de lo que es también de las políticas migratorias, de los lineamientos, cómo se van. Es una política de Estado, porque los datos, si bien uno puede tener experiencias empíricas, conocimiento empírico, los datos que el mismo gobierno da no salen de nosotras. Ahora salió de Dirección General de Migraciones 80.000 deportaciones solamente en el mes de agosto. Se inauguraron 2 centros de detenciones que he tenido la oportunidad de conocer en Dajabón y ahora aquí en el este, en Higüey, cerca de Punta Cana. Entonces, es una política de Estado, no, que viene de una cuestión cultural, pero también es política antihaitiana, racista, discriminatoria, porque los documentos que salen en el Ministerio de Educación nos dice, porque todo país necesita tener política de regularización, pero no dice que todo migrante necesita esta documentación para ser inscrito en el sistema educativo. Dice que el migrante haitiano tiene que tener doble visa cuando el consulado dominicano no está en Haití. Eso ya es una limitación, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada más y una lectura dentro del contexto y romper esquemas, y creo que nosotros de la iglesia tenemos que empezar. Muchas gracias.
Yo hablando sin micrófono. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando. De mi parte, de parte de todo el equipo de Osmeca, agradecerles muchísimo la participación en este espacio y más allá de eso, la participación en los informes, el acompañamiento, porque yo creo que ya son varios años para muchos de nosotros, caminando juntos, y yo estoy muy contenta de visualizar de tener en un espacio como este la relevancia de este tipo de documento. Como decía el padre Fabio, la importancia de documentarlo para hacerlo visible y también para allí colocar ese conocimiento de la experiencia que nos puede enriquecer a todos, y no solo con conocimiento de la región, sino casi que de todo el mundo. Entonces, de verdad que vale mucho la pena ese ratito que nos regalan al llenar un formulario, al hacer una entrevista. De verdad que yo creo que aquí se ve que un pedacito de las repercusiones que puede tener. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han colaborado con los informes. Muchísimas gracias a todos los que se acercaron hoy y puedan también difundir el informe, compartirlo, difundir esta presentación que la vamos a subir al canal de los MECA, pues para que esté al servicio de todos los agentes pastorales. Bien. Bueno, en nombre de Monseñor Ramazzini, que tuvo que irse también así abruptamente, el agradecimiento a todos los que participaron y también el apoyo incondicional que él ha mostrado a las iniciativas, no solo como obispo de Guatemala, sino también como presidente de la Red Clamor. Muy bien, muchas gracias y que Dios me los acompañe y nos mantenemos en contacto. Gracias, que estén muy bien. ¿Por qué no tomamos una foto? ¿Por qué no salen todos? Mientras, Sí, ¿verdad? híjole, ¿cómo? Sí, si ponen las cámaras y cómo era, Gustavo, usted sabe, yo me se me Voy a olvidó. ver aquí, yo creo que yo aprieto aquí. Salgan, pongan las Ok, cámaras. pongan las cámaras antes de salirse un Hermana momentito. Jenny, Ya se va Garibaldi en el carro. Safita, Sáquela rápido, Gustavo, porque ay, espérese. Ya voy, que hay que moverla aquí. No se me vayan. Yo les digo cuándo se van. Eso, mire las hermanas del buen pastor, qué lindas. Lindo, vamos, ya. excelente. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos. Estamos unidos. Bendiciones. Hasta Gracias. pronto. Muchas Y no, gracias. ahorita estamos otra vez molestando. Gracias. Gracias. Gracias.